السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasallam. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del mal que pueden generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar. Y a quien Allah despide, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, el único, sin iguales, sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas. Hoy, inshallah, tenemos un tema muy importante. Con nuestro querido el Sheikh Amr Nabil, lo vamos a hablar acerca de un tema, todos nosotros lo necesitamos. Porque cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó el da'wah, 13 años, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablaba acerca del monoteísmo, el tawhid. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablaba acerca del monoteísmo. Si nosotros hablamos antes, la semana pasada, y antes también hablamos acerca cómo podemos hacer da'wah en Latinoamérica. Si nosotros queremos hacer da'wah, hablamos también si nosotros queremos ver las prioridades, si una persona que quiere empezar para hacer da'wah. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy con nuestro, inshallah, querido Sheikh Amr. Vamos a hablar, Sheikh Amr, acerca del monoteísmo, la importancia de las personas que quieren hacer da'wah. Hay una pregunta, es importante que nosotros hablamos siempre acerca del monoteísmo, porque usted sabe, tenemos algunas preguntas comunes acerca del matrimonio, acerca del velo, acerca de cuáles cosas haram y halal. Y no hay mucha gente que pregunta acerca del monoteísmo. Entonces, Sheikh Amr, por favor, cuéntanos acerca de la importancia de las personas que quieren hacer da'wah en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo para entender primero el monoteísmo. ¿Eso tiene importancia en el Islam? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Primero que todo, le agradezco a usted, Sheikh Muhammad, y al canal de Huda para darme esa oportunidad. También me alegra mucho y tengo el honor de estar con ustedes hoy. También barakallahu fikum, que Allah los bendiga a todos. Amén. Y es cierto, el monoteísmo, y como usted sabe, Sheikh Muhammad, ese es el primer pilar del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba 13 años, como nosotros sabemos, en la Meca, después de ser profeta. Él le llegó el mensaje, la revelación, cuando él tenía 40 años. Y quedó 13 años en la Meca. Y después emigró a la Medina cuando hubo mucha persecución en la Meca. Claro. Y quedó allá 10 años más y después falleció, que la paz sea con él. Amén. Entonces, durante su estadía en la Meca, 13 años, casi la gran mayoría de la revelación giraba alrededor del monoteísmo. Y hablaba del monoteísmo. Eso es lo más importante, porque el monoteísmo, lo que se trata con la fe. Cuando la fe se arraiga en el corazón, allá da fuerza para obedecer las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, para practicar el Islam. Por eso siempre el primer paso debe ser el monoteísmo, que es la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Cuando uno aprende eso muy bien, ya tiene la fuerza para seguir los otros mandatos de Allah, exaltado sea. Perfecto, Sheikh Amr. Entonces, Sheikh Amr, ¿cuál es ahora la relación entre el monoteísmo y los pilares de la fe? Por ejemplo, si nosotros, como usted dijo la vez anterior, que si una persona que quiere presentar el Islam o quiere indicar qué es el Islam, es muy importante que empezamos siempre con los pilares de la fe. Entonces, ahora, cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán mucho acerca del el día del juicio final, y también hablaba acerca de los profetas y muchas alías. Entonces, queremos ver con los hermanos y hermanas el tema de cuál es la relación entre el monoteísmo y la fe, y los pilares de la fe. Sí, cierto, Sheikh Muhammad. Es cierto, el monoteísmo, sí, se trata del monoteísmo, cuando hablamos del monoteísmo,
Todos los pilares de la fe giran también alrededor del monoteísmo. ¿Sí? Entonces, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala único, cinco partícipes. Y como usted dijo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala durante esos primeros 13 años de la revelación, toda la revelación son 23 años. Durante esos 13 años de la Meca, no hay mucha legislación, no hay mucha ley, muchas leyes, por ejemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala estableció en todo ese tiempo, que es la mayoría del tiempo de la revelación. Sino, ¿de qué se trataba? Se trataba de la fe en general y otros asuntos también que se relacionan con la fe, como las historias de los profetas y las historias de las personas también incrédulas y perversas, los primeros para seguir su camino y los segundos para evitar su sendero. Sí. Y también Allah subhanahu wa ta'ala nos habló de sus signos, sus maravillas en su creación en este mundo. Todo eso se trata del monoteísmo. Cuando uno cree en Allah único, cinco partícipes, ¿sí? También debe creer en todos los libros sagrados, inclusive el Corán, en todos los profetas y mensajeros, inclusive el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Va a tener monoteísmo acerca también del destino divino, del día del juicio final. Entonces todo eso, todos los pilares de la fe en realidad se basan en el monoteísmo. Perfecto, Sham. Jazakallah khair. Entonces, el monoteísmo es un tema muy importante que los musulmanes tienen que entender. Entonces, como yo soy nuevo musulmán, ahora la pregunta también es, Sheikh Amr, ahora, ¿qué significa el monoteísmo? Para también estar lejos del politeísmo, y porque usted sabe, la mayoría de las personas son conversos. Ellos abrazaron Islam, entonces, ¿cómo ellos pueden entender la diferencia entre el monoteísmo y el politeísmo? El monoteísmo se trata de, primero, creer en Allah único, cinco partícipes. Eso tiene, como hablamos, tiene que ver con los pilares de la fe. Por ejemplo, si alguien cree que los ángeles es el segundo pilar de la fe, son, por ejemplo, ellos son socios con Allah, socios con Dios en manejar el universo, eso es un tipo de politeísmo, contradice el monoteísmo. Creer en Allah el único como Señor que maneja todo este universo donde nosotros vivimos. Creer en Allah el único como Dios que merece ser adorado. Entonces no dirigimos ninguna adoración sino a Allah, glorificado sea. También creer en los nombres y atributos de Allah, glorificado sea. Todo eso es un tipo de monoteísmo. Entonces, si alguien tiene el monoteísmo claro, esto cierto, se refleja en todos los pilares de la fe. Va a tener la creencia correcta en los ángeles, correcta en los libros sagrados, en los profetas, en el día del juicio final y en el destino divino también. Son asuntos muy importantes. Cuando uno entiende esos pilares de la fe, esto cambia totalmente su visión a la vida. Es algo muy importante, sí. Cambia totalmente. Entonces ya ve las cosas de otra forma, Claro. que le da paz, que le da tranquilidad, que no le queda, le elimina, por ejemplo, muchas enfermedades del corazón. El monoteísmo elimina muchas enfermedades del corazón, como por ejemplo la envidia. Uno envidia a los demás porque él tiene de pronto más dinero que yo, que él tiene, por ejemplo, más conocimiento que yo. Cuando uno entiende bien el monoteísmo, cree en el destino divino, por ejemplo, Claro. entonces esto le ayuda para encaminarse en todos los campos de la vida. Regresamos a este tema, Sheikh Amr, porque es un tema muy importante, pero vamos a recibir una llamada y luego regresamos a nuestro Sheikh, querido Sheikh Amr Nabil, inshallah. Tenemos una llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermana. Estoy hablando desde Ecuador. Sí, adelante. Mucho gusto. Ya tengo dos preguntas, por favor. La primera, ¿cómo podemos explicar a los católicos, por ejemplo, la falsedad de la idea de la Trinidad, pero de forma lógica? Y la otra pregunta, ¿cómo el nuevo musulmán puede proteger su fe y su creencia sana? Jazakillahu khairan, que Allah bendiga. También, Sheikhna, es algo del monoteísmo, sí, estamos hablando de nuestro tema de hoy. Entonces, Sí. Sheikhna, ¿cómo? Bueno, ese tema es tan fácil, inshallah, biznillah. Como usted sabe, Sheikh Muhammad, si hablamos de la Trinidad, si nosotros vamos a hablar
de la base en general, por ejemplo, del cristianismo, hablamos de forma muy respetuosa, con todo respeto a los seguidores al cristianismo, pero solamente hablamos de forma lógica, con todo respeto. Se basa en la Trinidad sobre el pecado original, que dice que Adán, que la paz sea con él, comió del árbol, desobedeció a Allah y cometió un pecado. Hasta aquí, nosotros también creemos lo mismo como musulmanes. Claro. Pero después, en el cristianismo, todo nacido después de Adán, que la paz sea con él, nació contaminado con este pecado original. Bueno, entonces, si vamos a hablar de forma lógica, dice el Corán que nadie cargará con culpas ajenas. Y lo mismo dice la Biblia. Esto contradice lo que dice la Biblia. Como un recién nacido, por ejemplo, un bebé no hizo nada. ¿Cuál es su culpa si su tatarabuelo, por ejemplo, cometió un pecado? Entonces es algo contradice la lógica. Como dijo la hermana, quiere explicar eso de forma lógica. Entonces eso contradice todo tipo de lógica. Eso es primero. Segundo, después de eso, Dios quiso como perdonar a la humanidad. Entonces mandó, eso según cierto la versión, según la visión católica o cristiana en general, mandó a su hijo para salvar a la humanidad de este pecado original. Entonces su hijo fue torturado, crucificado y de esta forma Dios ya liberó nos salvó del pecado original. Primero, ¿qué quiere decir eso de la conclusión? Que nosotros fuimos condenados por una culpa que no cometimos. Y después fuimos salvados por un sufrimiento que no sufrimos. Entonces usted era culpable. ¿Por qué? Porque tu tatarabuelo cometió un pecado. No, pero no te preocupes, usted ya se salvó. ¿Por qué? Porque Jesús se crucificó. Entonces eso es algo, subhanallah. Cualquier persona que piensa de forma lógica nunca puede creer sino en el monoteísmo. Y además, ¿qué relación entre el sufrimiento del Hijo de Dios y la salvación de la humanidad o borrar su pecado? Si Dios quiere perdonar a la humanidad, Él los perdona ya. Como dice el Corán, le dice sé y lo es. Entonces esto totalmente contradice la lógica. Pero hoy en día, según nosotros, y vuelvo a reiterar con todo respeto, hoy en día encontramos muchas personas que creen en eso. ¿Por qué? Porque siguen las comunidades en general sin pensar, sin contemplar, sin reflexionar en ese tema. Y como Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo en el Corán, esa es la causa del desvío de la mayoría de la humanidad. Que yo no quiero, y por eso encontramos también centenares de millones toman a la vaca como algo sagrado o adoran a la vaca. Claro. Por ejemplo, algo eso, ¿qué lógica tiene? En realidad no tiene lógica, pero esa es la causa, porque sigue a la comunidad, sigue a la mayoría de su alrededor, no quiere contradecir, no quiere reflexionar y de pronto si él cambia, entonces va a encontrar dificultades en su vida, va a perder, por ejemplo, algunas relaciones sociales y no quiere arriesgar con eso, no quiere sacrificar con eso. Jazakallah, Sheikhna. Porque es algo muy importante porque tenemos muchas llamadas en espera. Tenemos otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dificultades en su vida. Adelante, hermano. Por ejemplo, algunas relaciones sociales. ¿Aló? No quiere arriesgar con eso, no quiere sacrificar con eso. Es algo muy importante porque tenemos muchas llamadas. Assalamu alaikum. Tenemos otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikumsalam. Adelante, hermano. Assalamualaikum, hermano. Adelante, hermano. Waalaikum Alaikum salam salam wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermano, le saluda Kenia. Con mucho gusto, hermano. Adelante. Mucho gusto. Le saluda Kenia Andrade desde Ecuador. Sí, adelante, hermano. Estamos escuchando. Ya, bueno, en todo caso, gracias. En todo caso, mi pregunta tiene que ver con la pregunta que hizo hace un momento la hermana. Pero bueno, en todo caso voy a insistir. ¿Cómo podemos hacer agua acerca del monoteísmo cuando la mayoría de personas acá son politeístas, son idólatras? Y a su vez también me ha tocado tratar con muchos cristianos cuando me han dicho, nosotros también creemos en un solo Dios, pero para ellos este Dios es el profeta Jesús, Entonces, ¿cómo podríamos explicarle a ellos esto?
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Sheikh Amr, rápidamente, porque tenemos muchas llamadas. ¿Cómo? La hermana está preguntando cómo ella puede. Que ella vive en países que la mayoría, o las personas que cometen monoteísmo, ¿cómo ella puede enseñar el monoteísmo a ellos? Sí aprende bien, porque como se sabe, Sheikh Muhammad, en realidad, ¿cómo ella puede explicar el monoteísmo? Debe saber cada persona, como dijo un gran sabio, que cuando usted invita a alguien al monoteísmo, usted tiene un ayudante, usted tiene un asistente a tu lado, que es la naturaleza humana. Porque el ser humano, por su naturaleza, inclina a Dios y cree en un solo Dios. Es algo que concuerda con el alma. Eso es primero que todo. Segundo, cuando uno aprende el monoteísmo, como hablamos, por ejemplo, porque eso tiene que ver con la pregunta previa, Claro. que la hermana dijo, cómo nosotros podemos explicar, ver o enseñar a la gente el monoteísmo, que creen por ejemplo, en la Trinidad. Al estudiar la Trinidad, pensar en la Trinidad, estudiar la Trinidad, uno va a encontrar que es cierto, eso es algo totalmente contradice la lógica. De esta forma, cuando uno aprende el monoteísmo, lo puede, inshallah, enseñar a los demás. Debe saber que tiene un asistente a su lado. Inshallah, Allah es grande. Y con la sinceridad de la persona que transmite ese mensaje, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, lo va a ayudar. Jazakallah khair, Sheikhna, barakallahu fikum. Entonces, Sheikhna, si nosotros hablamos acerca del monoteísmo, entonces una persona está preguntando siempre, si una persona practica el monoteísmo toda su vida y comete algunos pecados menores y mayores, ¿el monoteísmo puede salvarlo del infierno? ¿El monoteísmo puede llevarlo al paraíso? ¿O en qué esta persona está cometiendo pecados? Sí. Bueno, Sheikh Muhammad, como usted sabe mejor que yo, que nosotros en el Islam no tenemos esta creencia de salvación total. Entonces usted haga lo que quiera y después con la creencia correcta, esto te salva, eso te borra todo tipo de pecado. Eso no lo tenemos en el Islam. Por eso siempre Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de las personas piadosas, de la gente del paraíso, siempre habla de los que creen y obran rectamente. Los dos. Entonces no es suficiente yo creo hasta que uno obre rectamente. Esto lo salva así, pero no absolutamente. Un monoteísta, un musulmán, un creyente, que un pecador, un perverso, que no practica bien el Islam, que comete muchísimos pecados, ¿cierto? Cada buena obra se multiplica mínimo 10 veces, hasta 700 veces, hasta más, según la sinceridad en hacer esta obra y el esfuerzo que uno está haciendo. Una mala obra no se multiplica, sino se cuenta una sola vez. Después de eso, si tiene más malas obras, a pesar de toda esa generosidad de Allah, que buenas obras, entonces él merece ser castigado en el infierno hasta que se purifique, eso es equivalente a sus pecados, y después va al paraíso. En breve, en conclusión, el monoteísmo le salva de quedarse eternamente en el castigo, pero no le salva absolutamente, que nunca va a ser castigado si él tiene una creencia correcta, haga lo que haga de pecados. Eso no lo tenemos en el Islam. Uno debe creer correctamente y obrar rectamente. Que es un punto muy importante. Entonces, mucha gente piensa que el monoteísmo que creer nada más. Entonces, el monoteísmo no solamente creer nada más, es parte del monoteísmo, es la creencia que nosotros creemos en Allah subhanahu wa ta'ala, creemos en los ángeles, los libros revelados, el día del juicio final. Entonces, todo esto, entre los pilares de la fe, pero debemos que llevarlo a la parte práctica. Cierto, Sheikh Muhammad. Sí, cierto. Entonces, así cuando nosotros hablamos todo lo que deseamos, todo lo que queremos en el corazón o tenemos en el corazón, todo lo que deseemos en la boca y llevarlo a la parte práctica, como Correcto. el significado de la fe. Así es parte del monoteísmo. ¿Sí, Sí, Sheikh? barakallahu ¿Cierto? fik. Sí, cierto, Sheikh Muhammad. Y como se sabe, hasta Allah subhanahu wa ta'ala llamó, por ejemplo, a la oración como fe, la nombró como fe en el Corán. Por ejemplo, y algunas obras físicas, algunos actos de adoración, Allah subhanahu wa ta'ala los nombró como fe. Esto, cierto, confirma lo que usted dice. ¿Sí? Jazakallah khair, Sheikhna. Tenemos otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Me escucha, Sheikh? Sí, ahora sí, hermano. Adelante. Con mucho gusto. Barakallahu fi, Sheikh. Alhamdulillah. Lo estamos Sheikh, escuchando. Adelante. usted estaba hablando acerca de las obras
¿verdad? De aquellos asuntos que son permitidos, aquellos asuntos que son prohibidos, ¿verdad? Pero yo creo que la gente cuando abraza el Islam no comprende todavía este tema del tawhid, ¿verdad? El monoteísmo puro y el tagut, todas aquellas cosas que se debe deshacer. Cómo aprender a vaciar ese corazón de todo ese tabú que viene arrastrando en los tiempos preislámicos. Sí, sí, hermano. ¿Cómo uno puede ayudar a esa persona como para poder deshacerse de todo ese tabú, de todas esas cosas que no le permite aferrarse completamente al tawhid, al monoteísmo puro como tal? Jazakallahu khairan. Barakallahu fik, hermano Julio. Barakallahu fik. Es algo muy importante porque muchas personas que nosotros hablamos como abrazar un Islam, entonces también cuando ellos están en el Islam cometen una forma de politeísmo. Entonces, ¿cuál es su consejo de Sheikh a estas personas? Porque la verdad es lo que está diciendo el hermano Julio ahora, es cierto. Porque las personas que abrazaron el Islam todavía como vienen totalmente también de que ellos son cristianos o católicos o otra religión, entonces, ¿cuál es su consejo para que ellos aprendan el monoteísmo y también están lejos del politeísmo? Primero deben, como se sabe, Sheikh Mohammed, que primero deben tener en cuenta algunos puntos, algunos conceptos importantes. La verdad, el criterio para la verdad no es la cantidad de las personas que lo siguen. Porque sí, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, si sigues a la mayoría de las personas, yudilluka an sabilillah, te apartan del sendero de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro. Entonces eso es lo más importante. Uno debe tener sinceridad. Yo quiero seguir la verdad como sea. No voy a aferrarme en cosas, por ejemplo, que ya uno lo aprendió de su comunidad y punto. Uno debe utilizar su lógica. Siempre digo a los hermanos, ¿por qué el ser humano va a rendir cuentas ante Allah? Y los otros seres no van a rendir cuentas. Las aves no van a rendir cuentas. Los animales salvajes no lo van a hacer. Cualquier otro ser no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y los otros seres? Claro. Es la razón. La razón. Debe utilizar esa razón. No debe seguir así a la gente, a la mayoría de las personas sin pensar. Eso es algo muy importante. Y aprendiendo también la fe correcta, que concuerda con la razón, que concuerda con la naturaleza humana, eso también le ayuda para eliminar todo tipo de falsa creencia que solía tener antes del Islam. Es un punto muy importante, debemos también que hablar acerca, porque muchas personas piensan que ellos pueden decir el testimonio de la fe y ya, ellos son musulmanes y ya se acabó. Ellos están esperando el paraíso, entonces hay reglas, hay un camino importante, ellos tienen que seguirlo. Entonces, inshallah, hablamos acerca de eso, Sheikhna, pero vamos a recibir otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Le está escuchando, hermano? Hermano Omar. Assalamu alaikum. Creo que ya cortó. Tenemos otra llamada. Assalamu alaikum, hermana. Assalamu alaikum, hermana. Hermana Aisha del Perú. Adelante, le estamos escuchando. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Me imagino que ya cortó. Entonces, Sheikhna, muchas personas piensan que, entonces, voy a decir el testimonio de la fe, entonces después ya, entonces no tengo que hacer más cosas. Entonces, me imagino que hay reglas, como usted dijo, que las personas que tienen que entender los pilares de la fe, que tienen que entender no solamente creer, tienen que llevarlo a la parte práctica. Es muy importante si nosotros hablamos acerca de la fe. Si hay alguien que quiere aumentar su fe, si hay alguien que quiere tener el monoteísmo puro, como usted dijo, si una persona está practicando el monoteísmo, practicando, no solamente querer nada más, como nosotros hablamos, la creencia es parte del monoteísmo. Pero como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, alladhina amanu wa amilu salihat. Y muchas áreas en el Sagrado Corán, que la gente cree en Allah subhanahu wa ta'ala y llevarlo a la parte práctica. Por esta razón, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando hablaba acerca de Abu Bakr as-Siddiq, su compañero,
Cierto. que dijo que tiene algo en su corazón y de también llevarlo a la parte práctica. No solamente querer en Allah subhanahu wa ta'ala y ya se acabó. Entonces, el imán o la fe tiene que llevarlo en todos lados, en su trabajo, tiene que llevarlo en su casa, tiene que llevarlo con sus vecinos, tiene que llevarlo, todo es parte del el monoteísmo. Como usted dijo, si alguien está practicando el monoteísmo como tal, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán, va a llevarlo a otro nivel. Jazakallah khair, Sheikh Amr, pero tenemos otra llamada también. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh, ¿cómo estás? Alhamdulillah, hermana, adelante. Bueno, yo quiero pedir un consejo de Sheikh Amr, que bueno, el tema del Tawhid es algo muy importante para los musulmanes y hoy en día estamos en un mundo pues con muchas cosas feas. Entonces, ¿qué nos puede aconsejar a las madres? ¿Cómo podemos fortalecer el Tawhid a nuestros hijos? Jazakallahu khairan, que Allah bendiga. Es una pregunta muy importante también, que los niños allá crezcan con la situación, como usted sabe, de también que la gente no practica la religión, no entiende la religión, aunque también somos minorías también en muchos países en el occidente, especialmente también en Latinoamérica. ¿Cuál es su consejo, Sheikhna, acerca de sus madres que también está dando esta educación a sus hijos? Primero, la madre o los padres deben aprender para poder enseñar a los hijos. Es importante enseñar a los hijos, no tratar a los hijos, como dicen algunos sabios, como un pedazo de carne, ya que está moviendo por ahí, por allá, está jugando nomás. No, uno desde los hijos, los niños en general son inteligentes, entonces uno puede enseñar a los niños, darles toda información que él escucha, entonces puede transmitir al niño de forma comprensible para él, de forma sencilla. Eso es algo muy importante. Y como han dicho que dice en árabe, usted lo conoce, ¿sí?, que el aprendizaje durante la infancia es como la escultura en las rocas, quiere decir que algo es muy difícil cambiar. Claro. Eso es algo muy importante también, que uno da mucho interés a sus niños para enseñarles la creencia correcta del Islam y para enseñarles también el concepto de la vida. Aquí vivimos una vida transitoria, Allah nos pone a prueba aquí, pero nuestra morada verdadera es en la otra vida. Queremos volver. Adán, que la paz sea con él, nuestro padre, él solía estar en el paraíso, y nosotros queremos volver allá, enseñar eso a los niños. Es algo muy importante desde la infancia, inshallah, pero eso no se puede hacer a menos que la persona misma aprenda. Los padres. Sí. Perfecto, Sheikh. Es algo muy importante, entonces, es las responsabilidades de las madres enseñar esto, pero antes de todo, que tiene que entender el monoteísmo. Sí, cierto, para que no enseñen algo malo. Cierto. Y también tenemos en el Corán que muchas áreas hablan acerca de las historias de los profetas. Y todo esto llena del monoteísmo. Sí, Sheikh Muhammad, cierto. Para y si usted me permite, porque hay personas que pueden decir, aprender el monoteísmo, de pronto hay personas que pueden, pero eso es difícil de aprender. Eso no es nada difícil. No es difícil. Deben entender eso no es nada difícil. Claro. Alhamdulillah, muchos ahorita hoy en día, muchos imames, mashallah, dan clases en las mezquitas. Hay muchas clases. Por ejemplo, yo, por ejemplo, una vez en el libro de Guía para el Nuevo Musulmán, otros también, shuyukh, mashallah, lo enseñaron. Media hora, 9 por ejemplo, clases, y a uno así aprende las cosas principales del monoteísmo. Entonces eso no lo toman como algo tan, necesita, por ejemplo, muchísimo tiempo, es difícil, no. Eso va a ser del diablo, ¿cierto? Tiene razón. Cuando alguien trata para hacer el tema del monoteísmo, la gente piensa como algo muy difícil. ¿Sí? Hay personas así. Pero subhanallah, usted dijo, subhanallah, solamente en nuevos videos, de cada video media hora, él puede entender las reglas más importantes acerca del monoteísmo. Sí, cierto. Subhanallah, jazakallah sheikhna, barakallahu fikum. Tenemos también otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Amr, les saluda Mahmoud desde Ecuador. Suplica a Allah que les bendiga a ustedes y proteja. Amén. Me encantaría preguntarles algo sobre un tema muy importante, diferente que lo que están hablando ustedes. El tema es que cómo podríamos vivir con la corrupción o las malas leyes en los países diferentes que tienen otras religiones que la comunidad musulmana tiene.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, jazakallah khair. ¿Qué tiene que hacer el musulmán si él puede ver corrupciones o puede vivir en un lugar que tiene muchas corrupciones? Me gustaría también escuchar de usted, Sheikh Mohammed. No nos prive, por favor, de eso. Jazakallah Entonces, ¿qué consejo nos puede Barakallah decir fiik. usted? Permítame ya como Jazakallah khair, devolver la pregunta a usted. Jazakallah khair, barakallah Vaya fikum, con- Sheikh Amr. El tema que usted, como usted dijo, cada persona que tiene que hacer todo lo que es posible para que aprenda la religión y practican. Eso es lo más importante. No importa quién practica o no, quién no practica, quién que molesta o no que es. Cada persona, Allah subhanahu wa ta'ala va a preguntarlo. Así mismo, en el día de juicio final, solo. Cada persona va a estar sola ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si usted puede ver, el hermano que está preguntando ahora, jazakallah khair, muchas corrupciones, ¿qué está haciendo usted mismo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tiene que estar lejos, primero, y no tiene que compartir, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. No tiene que estar cerca de las personas que cometen estos pecados, que cometen injusticia, aunque de palabra, aunque de ayudarlo, No aunque debe colaborar, sí, es cierto. absolutamente. Entonces cada persona tiene que estar totalmente lejos de la corrupción. Barakallahu fik, Sheikh Mohammed. Sí, Jazakallah. sí, cierto, que cada persona va a ser responsable solo de sus actos. Exactamente. Y nadie cargará con culpas ajenas, como usted dijo. Jazakallahu Barakallahu fik, khairan. naam. Tenemos otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante. Salam alaikum. Alaikum. Mi pregunta es, más que pregunta, es una oración al Todopoderoso, grande, misericordioso, de que, ¿qué hacemos para difundir el Islam? Es necesario difundir el Islam en toda Latinoamérica porque hay mucha idolatría a Jesús. ¿Hay Tiene qué? que hacer algo para que esta idolatría termine. Eso es. Más Jazak- que pregunta, es un pedido o reflexión. Jazakillahu khairan. Barakallahu fikum. Está hablando acerca de cómo poder defender el Islam. Sí, cierto. Uno puede difundir el Islam. Primero, nosotros no estamos buscando ningún tipo de interés, ningún tipo de fuerza, nada mundano. Quien entiende el Islam, hay personas, por ejemplo, que quieren difundir un concepto para tener más poder, pero nosotros como musulmanes debemos tener la única intención, complacer a Allah. Intentar de guiar a esas personas al camino correcto. Intentar de llevar a sus manos para el paraíso. Y cierto resultado eso de Allah subhanahu wa ta'ala. El corazón, nosotros no podemos dominarlo. Uno debe solamente transmitir el mensaje de forma bonita, de forma amable y comprensible para esta persona. Entonces sí, cierto, debemos hacer todo esfuerzo. Es exactamente, yo digo, por ejemplo, yo conozco a una persona y hay un peligro fuera, hay un sicario que le va a matar. Si él sale, yo vi el sicario, estoy seguro. Antes de salir ahí voy a decir, le voy a advertir, ten cuidado, ahorita te puede pasar tal y tal, te están esperando allá en la esquina. ¿Es obligación decir esto? Cierto, es una obligación. Es obligación. Cierto, porque si no, Sea musulmán o no sea musulmán. uno es cómplice con eso, está colaborando en realidad, entonces por eso, yo debo de la misma forma. Nosotros como musulmanes creemos que el camino del monoteísmo es el camino que lleva a la complacencia de Allah y que lleva al paraíso. Por eso debemos advertir a las personas, vuelvo a decir, de una manera amable, sin presionar, sin hacerlo de forma, por ejemplo, que de pronto no le gusta a las personas, de la forma más bonita posible, inshallah. Jazakallah khair, Sheikh Amr. Barakallahu Wayakum. fikum. Tenemos también otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo está, Sheikh Mohammed? ¿Cómo está, Sheikh Amr? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Adelante, Mi hermano. Okay. Mi pregunta es, hay muchas personas que abrazaron el Islam, pero el problema que su creencia totalmente es correcta, pero el problema que tienen falta entre su creencia, falta pequeño, como en cosas pequeñas, en asuntos, títulos, como aquí. Por ejemplo, si hay alguien que cree en el día del juicio final, pero a veces no cree en el infierno, o cree en el infierno, pero dice que Dios va a sacar toda la gente que está en el infierno. Entonces,
¿esta persona considera musulmán o no? جزاك الله خيرا بارك الله O, فيكم. oye, Jazakallah Allah khairan. Está muy claro, Jazakallah khair. Sheikh, es una pregunta también muy importante, que hay musulmanes nuevos, o hay musulmanes que creen en un parte de la religión y no creen a la otra parte de la religión, o aceptan un parte de la creencia y rechazan un parte de la creencia. Entonces, la pregunta del hermano es una pregunta muy importante. Las personas que aceptan un parte del Islam o rechazan un parte del Islam, ¿son musulmanes o no son musulmanes? Eso como sabe usted, Sheikh Muhammad, que cierto, si una persona entendió de forma clara y comprensible. Por ejemplo, yo hablé con una persona musulmana que me dijo, yo no creo en los ángeles, pero usted, hermano, sabe que esto es un pilar de la fe. Usted sabe que Allah mencionó a los ángeles en el Corán, eso fue recién abrazado al Islam. Entonces, mira, aquí en el Corán Allah habla de los ángeles. Si usted es musulmán, debe creer en el Corán. El Corán es la palabra de Allah. Cuando vio eso, cambió su opinión. ¿Entiende? Entonces hay personas, sobre todo los recién abrazados al Islam, tienen algunas cosas así que, por ejemplo, que por falta de conocimiento lo dicen. Pero cuando aprenden, ya ellos obedecen a Allah subhanahu wa ta'ala y creen en todo lo que dice Allah, en todo lo que dice el mensajero de Allah, que la paz sea con él. En caso que uno escuchó algo del Corán y lo rechaza y se le explica de forma comprensible para él, esto cierto, su fe es inválida. Claro. Bueno, porque Allah subhanahu wa ta'ala أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Quiere decir, ¿acaso creen en algunas partes del libro y rechazan otros? Y nos dijo Allah subhanahu wa ta'ala después que el destino de estas personas será el castigo. Bueno, mis queridos hermanos, y es cierto, debemos saber que ninguna persona merece ser castigado antes de escuchar el mensaje de forma comprensible, de forma clara, como dijeron los sabios, como usted sabe, Sheikh Muhammad. Jazakallah khair, Sheikh. Barakallahu fik, Sheikh. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Tenemos otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habla Aisha y le mando saludos desde Nurul Islam de la mezquita en Perú. Adelante, hermana. Mucho gusto, hermano. Siguiente. ¿Cómo reaccionar ante mi familia? Por ejemplo, yo soy musulmana, pero mi familia es del Evangelio, y cuando vamos a orar o rezar, ellos quieren que sí o sí siga como ellos rezan. Y muy aparte, cuando hay festividades también, ellos creen aún en lo que es el sol Inti, el dios sol. Y cómo romper esa forma de que ellos sean conmigo, porque ya yo no lo hago, pero ellos se quedan con el malestar. ¿Cómo yo puedo hacer de que respeten también mi tawhid? Barakallahu fikum, hermana. Que Allah le bendiga. Jazakallahu khairan. ¿Cuál es, Sheikh, su consejo a esta hermana? También que ella tiene una familia que no es musulmana. Entonces, ¿cuál es su consejo, Sheikh? Me gustaría escuchar su consejo. Sí, Sheikh, pero es su especialidad, Sheikh. Adelante. No, también lo suyo. Usted, mashallah, yani, usted tiene bastante conocimiento, por eso me da pena contestar en su es un honor grande, Sheikh Amr, wallahi, estar su presencia, con usted, es verdad. Wa fika barakallah, que Allah le bendiga. Cierto, nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó tratar bien sobre todo a la familia, a todas las personas, sobre todo a la familia. Aunque وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Si ellos se esfuerzan, ¿para qué? Para desviarte o para que te lleven al politeísmo, no le hagas caso. Y mantén buena relación con ellos. Eso es algo de la gran tolerancia del Islam. Entonces ellos quieren presionar a la hermana para seguir la creencia falsa, y ella no debe hacerles caso. Pero debe mantener muy buena relación con ella. Y hay muchísimas historias en las cuales la familia presionaban para eso y después volvieron, mashallah, musulmanes y más practicantes de sus hijos o de las personas que ellos intentaban forzar a dejar el Islam. Entonces, no, la hermana no debe perder la fe, y sus padres o su familia que están haciendo eso hoy en día
de pronto si ella misma aprende bien el Islam y les enseña, ellos aferran al Islam más que ella, inshallah. Que Allah los guíe, inshallah, al camino recto. Allahu Akbar. Y también ella tiene que seguir haciendo el bien con su familia. ¿Cierto? Tratando bien con su familia. Cierto. Es también hadith Asma. Sí, cierto. Entonces, que cuando ella preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca del buen trato con su madre. Cierto. Entonces, si nosotros hablamos, es un punto también, Sheikh, muy importante, si las personas que también vivimos en Latinoamérica o en el occidente, que las personas que tienen otra creencia o otra religión, también hay dos cosas distintas. Es algo muy importante, sabemos que hay una diferencia, porque es la creencia distinta a la otra, por supuesto, Cierto. es diferente, porque también hay gente que dijo que todos igual, entonces es totalmente como la persona que al lado mío, aunque tiene una creencia totalmente es diferente del mío, pero tengo que respetarlo. Tengo que entender que, por ejemplo, como usted dijo, especialmente cuando de trato con la familia, es muy importante, el Islam nos enseñó que hacemos el buen trato, es ser ejemplo, para que ellos vean. Eso, barakallahu fik, Sheikh Muhammad, eso, ser ejemplo. Subhanallah, con el buen trato, solamente con el simple hecho de saludar. Tengo un vecino, yo le digo buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo siguen sus hijos? Llevarle un plato de comida, por ejemplo, una vez. Esto abre el corazón totalmente y así las personas aceptan las palabras mucho más fácil. Entonces uno de esa forma como está derrumbando las barreras entre él y la persona, como se dijo, el trato, eso es un tema muy importante para que nos ayuda también, para que la gente acepte de nosotros nuestra transmisión de mensaje y nuestro consejo. Jazakallah, Sheikh, barakallahu fikum. Tenemos también otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermano. Soy Jadilla de Medellín, Colombia. Me gustaría hacer una pregunta. Adelante, mucho gusto. Mucho gusto, hermano. No, lo que pasa es que si yo estoy convertida a una religión y tengo a mi esposo que no es musulmán, ¿debería seguir con él o debería dejarlo? Jazakillahu khairan. Que Allah bendiga. Sheikh, ella es musulmana y el esposo no es musulmán. Ahora, ella tiene que estar con él o dejarlo. Sí, ese es un caso, cierto, repetitivo. Eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar Sheikh Muhammad, el buen trato. Primero, ella lo debe enseñar el Islam de forma muy bonita, de forma, sí, que mira, tal. Debe aprender bien para poder explicarle, ¿sí? Claro. En el caso, y puede estar con él en la casa durante solo un tiempo, que es de la idda, por ejemplo. Es decir, como dijeron los sabios, se suspende en este caso el matrimonio. Bueno, entonces ella puede estar con él, pero no puede mantener relaciones maritales con él, enseñándole el Islam. Si él insiste, no seguir al Islam, entonces en este caso ella no puede convivir con él. Sí, no puede vivir en otro lado, ¿sí? Y si él acepta el Islam durante 3 menstruaciones, que es el periodo de la idda, después de ella aceptó el Islam, por ejemplo, hoy, debe esperar 3 menstruaciones. En este periodo, si él acepta el Islam, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vuelven casados 100%. Si él no acepta el Islam, entonces ella debe estar en otro lado. En caso que él acepte y que su matrimonio queda suspendido. Si él después de ese tiempo, después de las 3 menstruaciones, digamos 6 meses después de la separación o de la decisión que la hermana aceptó el Islam, si él acepta el Islam pueden volver, inshallah, a casarse también. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Que Allah bendiga, Sheikh. Entonces, Sheikhna, si nosotros hablamos acerca del monoteísmo, porque también tenemos muchos musulmanes también nuevos, ellos también quieren entender cuál es el peligro de cometer el politeísmo y también queremos ver o hablamos acerca de algunas formas del politeísmo, porque sí, ellos entienden que creen en Allah, creen los libros revelados, los mensajeros, los profetas y también el decreto divino, el día del juicio final, y la gente cree en esto, pero si nosotros hablamos acerca del politeísmo, entonces ¿cuál es el peligro de cualquier musulmán que comete cualquier forma del politeísmo?
El peligro cuando uno no tiene bastante conocimiento, entonces puede caer en el politismo. Por ejemplo, ¿cómo creer que algunas personas, seres humanos, tienen unos poderes sobrenaturales que le pueden, por ejemplo, que uno suplica a una persona muerta que cure a su hijo, por ejemplo? Eso lamentablemente también es común. Existe en el mundo islámico, eso por causa de falta de conocimiento. Ellos no saben. ¿Cuál es la mejor manera para protegerse del politismo? Es aprender. Eso vamos a regresar esto porque es un punto muy importante, porque también le vamos a tener esta llamada y vamos a regresar porque es un punto muy importante que las personas que tienen que entender el politeísmo y las formas, como usted dijo, que también están suplicando a una persona muerta o también otras más formas, es algo muy importante, pero también vamos a recibir esa llamada y volvemos a nuestro Sheikh, querido Sheikh Ammar Nabil, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. ¿Cómo está? Alhamdulillah, todo muy bien. Quisiera hacer una pregunta. Quisiera hacerles una pregunta. En ocasiones, cuando los hermanos o las hermanas latinas hacen da'wah, están hablando sobre el Islam, muchas veces la forma que toman, o sea, lo que hacen es que les dicen, no, el Islam, nosotros creemos igual en un Dios igual que ustedes, y nosotros creemos todo lo mismo que ustedes, todo es igual, todo es exactamente igual, no hay diferencias, todos creemos en el mismo Dios, no hay problema. Entonces, mandan un mensaje que es equivocado porque no es real, o sea, eso nosotros sabemos que no es verdad. ¿Qué consejo usted daría, Sheikh, a las personas que hacen da'wah de esta manera? Yo veo como que es un poquito de miedo, porque de hecho a mí también me ha pasado cuando yo era musulmana muy nueva, me daba como miedo decir, bueno, nosotros sí tenemos diferencias, ¿no? Nosotros creemos en estas otras cosas que ustedes no creen, nosotros no creemos que Jesús sea hijo de Dios. Me daba un poquito de miedo enfrentar a mi familia, a mis amistades. Entonces veo que eso se ha hecho muy común hoy en día, de que dicen, no, todo es igual, es lo mismo, todos creemos en un solo Dios, no, todo es lo mismo. Está claro, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. También, Sheikh, también cuando las personas que quieren ser diplomáticos, que quieren ser también, no quieren molestar a los demás, entonces la pregunta de la hermana es común ahora, especialmente que la gente trabaja en el da'wah. ¿Cuál es su consejo para que la gente que trabaja en el da'wah o que hacen da'wah o quieren llamar a la gente al Islam, cuando ellos hablan acerca del monoteísmo, cuál es su consejo a ellos, Sheikh? Barakallahu fik, Sheikh Muhammad. Mi consejo es que nosotros no tenemos ninguna razón para mentir. Perfecto. Y como hablamos, no tenemos ningún propósito mundanal. ¿Por qué voy a mentir? Claro. ¿Y por qué voy a decir eso como usted dijo? Hay personas que dicen todos somos iguales, cristiano como judío, como musulmán. No, nosotros convivimos. Nosotros podemos tener muy buenas relaciones, pero nuestras creencias, sin la mínima duda, tienen mucha diferencia. Hasta según las otras, no solamente los musulmanes, sino los cristianos creen lo mismo, los judíos creen lo mismo, y cada seguidor de religión, cada seguidor de una religión, cree que él está siguiendo la verdad, ¿entiende? Entonces, no, ¿por qué vamos a mentir si nosotros lo hacemos por la causa de Allah? Y creemos en el destino divino y creemos que nosotros no podemos dominar el corazón de ninguna persona. Como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, in alayka illa al-balagh. Tu misión es solamente la transmisión del mensaje. Yo debo transmitir el mensaje de forma bonita y así Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a esa persona. Esta persona acepta el Islam o no, esto afecta a su corazón o no, esto no está en las manos de nadie, sino en las manos de Allah. Por eso en realidad no hay que mentir para nada sobre ese tema. Y si usted me permite, Sheikh Muhammad, por favor, con respecto a la hermana que habló de su esposo, ¿qué hacer? Es tan fácil. Nosotros digamos a la hermana, ¿cómo hablamos? Ella puede quedarse con él, como dijeron algunos sabios, grandes sabios, puede quedarse durante los 3 periodos del 3 primeras menstruaciones y después es mejor separarse de él. Si él vuelve, inshallah, si él acepta el Islam, pueden volver juntos. Esto es algo difícil para practicar. La hermana piensa, wow, ¿cómo voy a dejar? Cierto, es algo difícil. Y practicar el Islam no es fácil, por ejemplo, hoy en día, sobre todo en un continente como América Latina, en que los musulmanes son una minoría en realidad. Claro. Pero, ¿cuál es la gran recompensa de Allah? Un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra.
un solamente lugar pequeño en el paraíso vale mucho mejor que toda la tierra cuanto existe en ella. Entonces, usted está dispuesto a sacrificar y tener esta gran recompensa de Allah o no. Uno debe sacrificar, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ala inna sal'at Allahi ghaliya, ala inna sal'at Allahi al-jannah. Que la mercancía de Allah subhanahu wa ta'ala, la recompensa de Allah es tan valiosa. La recompensa de Allah es el paraíso. Entonces nosotros estamos dispuestos para hacer eso. Y cada persona que deja algo por la causa de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lo compensa con algo cierto mejor, ¿sí? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, quien es el sabio, es el más sabio, y sabe que puede encaminar a las personas. Él no permitió que una mujer musulmana se case con un hombre no musulmán. Él sabe dónde está. Eso es cierto, hasta lógicamente tiene muchas razones que no hay espacio ahorita para detallar en eso. Solo quise solo llamar la atención sobre ese punto. Barakallahu fik. Entonces, regresamos al tema del peligro que cualquier persona comete cualquier forma del politeísmo. Y queremos entender ahora cosas comunes en Latinoamérica o en el mundo. Entonces, queremos, Sheikhna, entender esto, pero después vamos a recibir otra llamada. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adelante. Adelante, le estamos escuchando. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam, ¿me escucha, hermano? Sí, ahora sí. Adelante. Les llamo de Ecuador, hermano. Mi nombre es Jihad. Quería hacerle una consulta. Cuando uno viaja, cuando uno está de viajero, ¿cuál es la distancia mínima no sé, 100 kilómetros para que uno considere que está de viajero? ¿Y cómo se unen las oraciones cuando uno está de viaje? Jazakallahu khayran, barakallahu fik. Entonces, Sheikhna, es una pregunta que las personas que viajan, entonces para que ellos rezan también para también el rezo normalmente como 4 rak'a, entonces para hacer 2 rak'a. Entonces, ¿cuántos, Sheikhna, por kilómetros? En realidad, usted sabe, cierto, Sheikh Muhammad, que sobre ese tema hay mucha discrepancia entre los sabios, todos basándose en algunas evidencias, sí, pero sí, de mi punto de vista humilde, que sigo, que los sabios como Ibn Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah y otros, que dijeron todo lo que se considera como un viaje, uno puede acortar la oración ahí. Por ejemplo, uno salió de su ciudad. Cuando salió de su ciudad, fue a otra ciudad, puede acortar la oración. Es decir, cuando hay oración de 4 rak'at, puede rezar 2. Y también puede juntar, sobre todo si hay necesidad. Si hay necesidad de eso, puede rezar el Dhuhr con el Asr, la segunda oración con la tercera y la cuarta con la quinta en el tiempo de la segunda con la tercera, en el tiempo de la segunda o el tiempo de la tercera. La cuarta con la quinta también en el tiempo de la cuarta o la quinta. Tenemos muchas llamadas, pero la verdad no tenemos mucho tiempo. Solamente queremos, Sheikh, escuchar a usted del tema de un minuto nada más, el politeísmo, el peligro del monoteísmo y algunas formas rápidamente para que los hermanos que tienen tener más cuidado de esto. Bueno, barakallahu fik, Sheikh Muhammad. Primero que todo, no hay entrar en pánico. Yo puedo cometer politismo. No. Uno debe tomar ese tema con calma. Y Allah subhanahu wa ta'ala no castigará a ninguna persona a menos que está haciendo adrede. Si alguien cometió algo por error, entonces esto no, Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona, inshallah, como nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es primero. Segundo, debe aprender, es algo que uno, como aprender cualquier tipo de conocimiento. Mercadeo, por ejemplo, para aprender un idioma. Él debe buscar conocimiento sobre ese tema. Es lo mismo. Yo digo eso también otra vez para no creer que el tema es tan complicado. Esos dos. Segundo, cierto, Sheikh Muhammad, cuando el corazón encierra la fe, cuando la fe está arraigada en el corazón, eso se refleja en todos los otros miembros, como nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que hay un pedazo en el cuerpo. Si se encamina a todo el cuerpo, y si se corrompe todo el cuerpo. Ese pedazo
es el corazón, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso para que nadie diga, yo tengo la fe en mi corazón, pero no practica nada. Si tienes la fe verdadera, arraigada, fuerte en tu corazón, cierto, esto se refleja en todas las acciones. Jazakallah, Sheikh. No hay mucho tiempo, te queremos. La verdad es algo muy interesante que practicamos con usted, Sheikh Amr, hoy. Este tema muy importante. Esperemos que inshallah en el futuro vamos a tener más programas para continuar hablando acerca de este tema, inshallah. Jazakallah, Sheikh Amr, le agradezco demasiado, Jazakallah khair, por todo, por su llegada, por estar aquí con nosotros. Es un honor grande recibir usted siempre, Sheikh Amr. El honor es todo mío, aunque me dio pena en realidad contestar en su presencia. Jazakallah khair, Sheikh. Pero eso por su gran humildad, y inshallah que sea toda esta obra en la balanza de hasanat de usted, de los hermanos aquí en el canal, de los hermanos que están siguiendo, inshallah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, queridos hermanos y hermanas, para que estar con nosotros en este tiempo tan importante para aprender nuestra religión. Jazakumullahu khairan, que Allah les bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.